La tensión en la habitación era sofocante, como si las paredes mismas se cerraran, desafiándome a quebrarme bajo la presión. Mi nombre es Claire. Tengo 31 años, soy soltera y trabajo desde casa, una vida que hasta hace poco se sentía segura, aunque no perfecta. Esa ilusión se rompió en el momento en que me di cuenta de que mi familia se había vuelto en mi contra. Todo comenzó cuando mi hermano, Eric, se casó el año pasado. Su nueva esposa, Lisa, una mujer que entró en nuestra familia como si fuera la dueña, parecía dulce al principio. Demasiado dulce. Visitaba la casa de nuestros padres a menudo, donde yo aún vivía, ya que trabajo de forma remota y me resultaba más fácil concentrarme allí. No sospeché de sus frecuentes visitas al principio. De hecho, me sentí un poco halagada. Lisa me hablaba como si fuéramos cercanas, como si le importara. Claire, tienes tanto potencial, me decía. Pero, cariño, tienes que salir más, conocer gente, quizá un poco de maquillaje te ayudaría. Asentía, escuchando a medias. No me interesaban los consejos de maquillaje ni de citas, tenía mi rutina, mi trabajo, y eso era suficiente para mí. O eso creía. Los comentarios de Lisa comenzaron a ser menos amistosos y más inquisitivos. Empezó a inspeccionar mi armario, mi cajón de maquillaje, e incluso comentaba sobre la marca de crema hidratante que usaba. Tienes buen gusto, dijo una vez, pasando la mano sobre mi abrigo favorito. ¿Pero de qué sirve tener todo esto si nunca sales de casa? Al principio lo dejé pasar. Solo estaba siendo un poco entrometida, ¿verdad? Pero luego empezó a venir cada vez más, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Especialmente el día que noté que mi suéter favorito había desaparecido, una prenda que apreciaba mucho, desaparecida sin dejar rastro. Busqué por todas partes, pero se había esfumado. Lisa había sido la única que había estado hurgando en mi armario ese día. Aún así, acusarla directamente me parecía demasiado extremo. ¿Y si estaba equivocada? No podía probar nada. Sin embargo, tenía que protegerme. Fue entonces cuando decidí tomar medidas. Instalé una pequeña cámara oculta en mi habitación, no porque quisiera atraparla en el acto, sino porque necesitaba estar segura. Pasó un mes y las visitas de Lisa no disminuyeron. Un día, entró en mi habitación sonriendo, con su kit de maquillaje en mano. «Hoy es el día en que te enseño maquillaje, Claire», exclamó. No era una sugerencia. Antes de que pudiera negarme, empezó a sacar varios cosméticos, alineándolos en mi escritorio como si estuviera preparando un show de cambio de imagen en la televisión. Lisa, yo realmente no», intenté interrumpir. «Oh, vamos, te encantará». Me cortó, demasiado concentrada en sus propios planes como para notar la tensión en mi voz. Me senté, dejándola hacer lo suyo, sus manos se movían rápidamente por mi rostro, aplicando producto tras producto. Mientras tanto, mi mente estaba en otra parte, específicamente en la cámara que había escondido. Cada vez que ella se daba la vuelta, no podía evitar mirar hacia la esquina de la habitación, donde estaba discretamente grabando todo. No quería creer que me estaba robando, pero necesitaba saberlo. Cuando la lección de maquillaje finalmente terminó, me disculpé para ir al baño a quitármelo todo. No soportaba más la sensación de tenerla sobre mí. Cuando regresé, Lisa ya estaba recogiendo sus cosas, lista para irse. «Tengo que irme», dijo, mostrándome esa sonrisa tan perfecta. «Pero haremos esto de nuevo pronto». En el segundo en que salió por la puerta, corrí hacia mi computadora, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abrí las imágenes, mis manos temblaban mientras pasaba el video. Ahí estaba. Mientras estaba en el baño, Lisa había hurgado en mi cajón de maquillaje y discretamente había metido varios de mis productos favoritos y caros en su bolso. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que eso significaba. No era solo una cuñada entrometida, era una ladrona. Y había estado robándome todo el tiempo. Mi primer instinto fue irrumpir en la sala y confrontarla, pero luego dudé. Tenía que pensar bien esto. Confrontarla sin ninguna preparación podría salir mal. Eric y mis padres estaban ciegos ante las manipulaciones de Lisa. Si no era cuidadosa, la defenderían sin dudar. No, tenía que ser más inteligente que eso. Más tarde esa noche, entré en la sala donde Eric estaba tumbado en el sofá,
desplazándose por su teléfono. Levantó la mirada hacia mí, su rostro inexpresivo. «Hola, Claire», dijo con indiferencia, pero había un borde en su voz. «¿De verdad necesitas dejar de pedirle a Lisa que venga y te ayude? Estás ejerciendo demasiada presión sobre ella». Parpadeé, desconcertada. «¿Qué? Ella ha hecho todo lo posible por ayudarte a arreglar tu vida», continuó Eric, endureciendo su tono. «Y sin embargo, sigues aquí, jugando en tu computadora todo el día. Estoy harto de eso». Por un momento, no pude hablar. La absurdidad de todo. «Eric, yo no le pedí nada. Ella es la que sigue viniendo». Él resopló, sacudiendo la cabeza. «Claro. ¿Por qué eres demasiado perezosa para arreglar tu vida tú sola? ¿Sabes lo que me dijo? Que tienes toda esta ropa cara, maquillaje y electrónicos, y sin embargo, vives aquí como una completa ermitaña. Ella cree que estás usando a mamá y papá por dinero». Sentí que la sangre me hervía. «Perdón, yo trabajo, gano mi propio dinero, Eric. El hecho de que trabaje desde casa no significa que esté aprovechándome de nadie». «Claro», dijo, con sarcasmo en su voz. «Trabajar desde casa. Eso es solo una forma elegante de decir que tienes miedo de enfrentarte al mundo real». Antes de que pudiera responder, nuestros padres entraron. El rostro de mi madre estaba lleno de preocupación, la expresión de mi padre era indescifrable. Claramente habían escuchado la discusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi madre, su voz temblando ligeramente. Eric no dudó. «Claire ha estado aprovechándose de ustedes dos durante años. Tiene dinero para ropa y maquillaje, pero no puede contribuir a la casa ni siquiera cuidarse a sí misma. Es patético. Lisa y yo nos vamos a mudar aquí. Alguien tiene que cuidar de ustedes». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mudarse? ¿Con mis padres? ¿Y echarme a mí? Todo esto era obra de Lisa. Ella había envenenado la mente de mi hermano en mi contra, convenciéndolo de que yo era una especie de parásito, cuando todo lo que había hecho era tratar de vivir mi vida en paz, haciendo mi trabajo y manteniéndome al margen. Me volví hacia mis padres, esperando apoyo, pero la duda en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban divididos. Mi madre abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio de mi padre era ensordecedor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi padre habló. «Claire, tal vez sea hora de que pienses en seguir adelante. Eric y Lisa están casados ahora. Es su turno de establecerse». Sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Después de todo lo que había hecho para contribuir a esta casa, pagando las compras, pagando los impuestos sobre la propiedad, trabajando duro para asegurarme de que este lugar se mantuviera a flote, y ahora, estaban eligiendo a Eric y Lisa sobre mí. Quería gritar. Quería arrojarles la evidencia en la cara, mostrarles las imágenes de Lisa robándome, hacer que vieran lo que realmente era. Pero sabía que, a sus ojos, Lisa y Eric eran la pareja dorada, los que les darían nietos, los que tenían su vida en orden. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Si así lo querían, bien. No malgastaría mi energía luchando por un lugar donde claramente no era bienvenida. «Está bien», dije en voz baja. «Me iré. Pero me llevaré todo lo que compré conmigo. Los muebles, los electrodomésticos, todo». La sonrisa arrogante de Eric vaciló. «Espera, ¿qué? ¿Tú no compraste todas esas cosas?» Me volví hacia mis padres, con la mirada dura. «Díganle». Dudaron por un momento antes de que mi madre finalmente asintiera. «Claire, ella sí compró la mayoría de los muebles, Eric. Y ha estado pagando los impuestos sobre la propiedad». El rostro de Eric se sonrojó de ira y vergüenza, pero no me quedé para ver su reacción. Subí corriendo a mi habitación a empacar mis cosas, mi mente acelerada mientras hacía planes para salir de esta casa para siempre. La puerta se cerró de golpe detrás de mí mientras me dirigía a mi habitación, mi corazón aún acelerado por la confrontación de abajo. Mis manos temblaban mientras sacaba una maleta, abriendo cajones y arrojando mi ropa en ella. Cada artículo que empacaba se sentía como una traición, un recordatorio de la vida que había construido en esta casa,
ahora reducida a un montón de cosas que podía llevarme al irme. No quería quedarme bajo el mismo techo con personas que podían volverse en mi contra tan fácilmente, pero una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que mis padres me detendrían, que verían a través de las mentiras de Eric y Lisa y me rogarían que me quedara. Pero nadie subió. Aún podía escuchar las voces de Eric y Lisa filtrándose desde la sala, sus risas arrogantes atravesando el silencio de mi habitación. Una vez que lo tuve todo empacado, eché un vistazo alrededor de mi espacio. Mi mirada se posó en mi escritorio, un lugar que había sido mi santuario, donde había pasado horas volcando mi creatividad en mi trabajo. Me detuve, un nudo se formó en mi garganta. ¿Podría realmente alejarme de todo esto? De la vida que había construido con tanto esfuerzo, solo para que mi propio hermano la destruyera por su avaricia y el silencio de mis padres? Tomé mi teléfono y llamé a una amiga, Samantha, alguien a quien había conocido por años y que me entendía mejor que nadie. Cuando contestó, su voz fue el ancla cálida que desesperadamente necesitaba. Claire, ¿qué pasa? Me voy a mudar. No sé ni por dónde empezar, Sam, dije, sintiendo el peso de la situación golpearme de golpe. Eric y Lisa están tomando el control de la casa. Mis padres, hice una pausa, tratando de contener la ola de ira que se acumulaba en mi garganta. Los están dejando hacerlo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Sam se suavizó. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Necesitas ayuda con algo? Tengo un departamento reservado, respondí, limpiando una lágrima que se me había escapado. Solo que no pensé que sucedería así. No de esta manera. Voy para allá, dijo firmemente. No tienes que hacer esto sola. No pasó mucho tiempo antes de que Sam llegara, junto con un par de otros amigos que se unieron para ayudarme a mudarme. Nunca he sido una persona que haga despedidas dramáticas, pero cuando bajé las escaleras y vi los rostros de mis padres, una pequeña parte de mí aún esperaba que cambiaran de opinión. En cambio, mi padre evitó el contacto visual, y mi madre estaba junto a Eric y Lisa, como si ellos ya hubieran ocupado mi lugar en la familia. Dolió más de lo que jamás imaginé. Sam, notando mi vacilación, colocó una mano en mi hombro. Estás haciendo lo correcto, Claire. Asentí, pero el dolor en mi pecho contaba otra historia. Caminé junto a ellos sin decir una palabra, arrastrando mi maleta, y salí por la puerta principal por última vez. La mudanza fue rápida. Mis amigos me ayudaron a sacar los muebles y los electrodomésticos que había comprado, cargándolos en el camión de mudanza que esperaba junto a la acera. Cada vez que una pieza salía de la casa, podía ver la frustración creciente en el rostro de Eric. No puedo creer que realmente estés llevándote todas estas cosas, murmuró entre dientes mientras pasaba junto a él en el pasillo. Son mías, Eric, dije con calma, negándome a darle la satisfacción de verme enojada. Yo las pagué. Él bufó, cruzando los brazos. Sí, bueno, buena suerte haciendo las cosas por tu cuenta. Vamos a ver cuánto tiempo te dura. No respondí. Sus palabras ya no importaban. Mientras terminaba de empacar lo último de mis cosas, miré a Lisa, quien había estado extrañamente callada durante todo el proceso. Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su rostro pálido. Podía sentir la incomodidad en su postura, la tensión en su mandíbula. Y entonces me di cuenta, ella sabía. Sabía que la había atrapado robando, y estaba esperando a que la otra bomba cayera. No iba a dejarla ir tan fácilmente. Antes de irme, me volví hacia mis padres, quienes aún se mantenían incómodamente en la cocina. Por cierto, dije, sacando mi teléfono y abriendo el video que había guardado, hay algo que deberían ver. Presioné reproducir, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. El rostro de Lisa se puso blanco cuando el video mostraba claramente cómo hurgaba en mi cajón de maquillaje, metiendo objetos en su bolsa cuando pensaba que nadie la veía. Mi madre ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Lisa, ¿es esto cierto?, susurró, su voz temblando de incredulidad. El rostro de Eric se oscureció. ¿Qué diablos, Lisa?, gruñó, dando un paso adelante como si la estuviera viendo bajo una nueva luz. Yo, solo estaba tratando de ayudarla, balbuceó Lisa, levantando las manos defensivamente. Pensé que no necesitaba todas esas cosas. Solo las estaba tomando prestadas.
El rostro de mi padre era una máscara de decepción mientras se volvía hacia ella. ¿Robarle a tu propia familia? ¿Cómo pudiste? Por primera vez, vi las grietas en la fachada perfecta que Lisa había construido. Su confianza tambaleaba, su control sobre Eric se desmoronaba mientras intentaba justificar lo injustificable. No me importa cuál sea tu excusa, dije, mi voz firme y serena. El hecho es que me robaste. Y ya he tenido suficiente de todo esto. He terminado con todos ustedes. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, dejándolos lidiar con las consecuencias. Ya no me importaba lo que sucediera después. Si Eric y Lisa se quedaban, o si mis padres finalmente veían quiénes eran realmente, ya no importaba. Yo tenía mi vida que reconstruir, y ellos ya no formaban parte de ella. El nuevo departamento se sintió extraño al principio, silencioso, desconocido. La primera noche, mientras desempacaba mis cosas, seguía esperando los crujidos familiares de la casa de mis padres, el zumbido distante de la televisión en la sala. Pero esos sonidos ya no estaban, reemplazados por el silencio inquietante de empezar de nuevo. Sam se quedó conmigo los primeros días, ayudándome a instalarme, y por eso estuve agradecida. Era el tipo de amiga que no necesitaba decir mucho para hacerme sentir que todo iba a estar bien. Pero incluso con su apoyo, sentía un peso en el pecho que no podía sacudirme. Mudarse no había sido el escape triunfal que había imaginado. Se sentía más como una derrota, como si me hubieran empujado fuera de mi propia vida. La tercera noche, cuando Sam finalmente se fue a casa, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Era extraño, aquí estaba, en un lugar que había elegido para mí misma, rodeada de mis pertenencias, y sin embargo, me sentía tan sola. Mi teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Eric. Claire, necesitamos hablar. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre el mensaje. Lo último que quería era hablar con él, pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí el texto. Necesitas volver. Mamá y papá están teniendo dificultades sin ti, y Lisa y yo no podemos con todo. Por favor. ¿Podemos arreglar algo? Solté una risa amarga. Por supuesto que no podían con todo. Nunca habían podido con nada sin mí. Durante años, yo había sido quien mantenía el hogar funcionando, pagando las cuentas, cuidando las cosas mientras Eric vivía despreocupadamente. Pero ahora era mi turno de vivir para mí. Borré el mensaje sin responder. Pasaron las semanas, y poco a poco, el departamento empezó a sentirse como un hogar. Me sumergí en mi trabajo, volcando cada gota de energía que tenía en mis proyectos, decidida a demostrarme que podía tener éxito por mi cuenta. Incluso tomé un nuevo pasatiempo, pintar. No era muy buena, pero me daba algo en que concentrarme cuando mi mente volvía a pensar en mi familia. Entonces, de la nada, recibí otro mensaje. Esta vez, era de mi madre. Claire, lo sentimos. Cometimos un error. Por favor, ven a visitarnos. Miré la pantalla, las palabras se desdibujaban frente a mí. No había hablado con ellos desde el día que me fui, y parte de mí no estaba segura de querer hacerlo. Pero había otra parte, más pequeña, más callada, que anhelaba algún tipo de resolución. Un cierre. Después de debatir conmigo misma durante horas, decidí ir. Si no fuera por otra razón, quería escuchar lo que tenían que decir. Cuando llegué a la casa, se sentía como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo. Todo se veía igual, pero la atmósfera era diferente. Tensa. Eric y Lisa no estaban a la vista, y mis padres se sentaron en la mesa de la cocina, luciendo más viejos y más cansados de lo que recordaba. Claire, comenzó mi madre, su voz suave y vacilante. Nos equivocamos. En todo. Me senté frente a ellos, esperando que continuara. Después de que te fuiste, las cosas no salieron como pensábamos. Eric y Lisa han estado teniendo dificultades. No pueden mantenerse al día con los pagos de la casa, y Eric perdió su trabajo. No nos dimos cuenta de cuánto estabas contribuyendo, de cuánto estabas manteniendo todo junto. Mi padre asintió, su rostro lleno de arrepentimiento. Hemos tenido que vender la casa, Claire. Nos estamos mudando a un lugar más pequeño. Pero queríamos disculparnos.
Nunca debimos dejar que las cosas llegaran tan lejos. Sentí una punzada de compasión por ellos, pero estaba mezclada con enojo y dolor. ¿Por qué no me escucharon?, pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué dejaron que me manipularan de esa manera? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Pensamos que ellos eran los que nos necesitaban más. Eric siempre ha tenido una forma de hacernos sentir que le debíamos algo. Pero estábamos equivocados. Lo vemos ahora. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Quería perdonarlos, dejar atrás todo lo que había sucedido, pero no era tan simple. Se había hecho demasiado daño. Agradezco la disculpa, dije finalmente. Pero no sé si las cosas puedan volver a ser como antes. Mi padre asintió, su expresión sombría. Lo entendemos. Nos quedamos en silencio por un largo momento, el peso de todo lo que no se había dicho flotando entre nosotros. Finalmente, me levanté. Necesito tiempo, dije en voz baja. Pero lo pensaré. Cuando salí de la casa, me sentí más ligera, como si un capítulo de mi vida finalmente hubiera cerrado. No sabía lo que deparaba el futuro para mi relación con mi familia, pero sabía una cosa con certeza: había terminado de ser la que siempre era pasada por alto, siempre tomada por sentada. Tenía mi propia vida que vivir, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Todavía pienso en ese día, el día en que salí de la casa de mis padres para siempre. Parte de mí se pregunta si debería haber luchado más, exigido más de ellos. Pero he aprendido que a veces, alejarse es lo más fuerte que puedes hacer. Así que, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado y luchado, o habrías cortado lazos como lo hice yo? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.